La luz del alba, filtrándose entre las ramas heladas de los pinos centenarios de la Sierra de Guadarrama, proyectaba franjas doradas sobre una escena que desafiaba toda lógica natural. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Parecía que incluso la naturaleza respetaba este momento imposible, silenciando el viento. En un pequeño claro cubierto de nieve fresca, un majestuoso lince ibérico yacía acurrucado formando un círculo protector. Su pelaje moteado, una mezcla perfecta de oro y negro, creaba una barrera cálida contra el cortante frío de las montañas españolas. Acurrucado contra su pecho, rodeado completamente por sus enormes garras, un joven corzo de montaña dormía en paz. Su pelaje marrón moteado subía y bajaba al ritmo de la respiración del lince, era la danza más extraña pero más pacífica entre la muerte y la vida. Los ojos ambarinos de Luna estaban entrecerrados con absoluta serenidad mientras observaba a la cría dormida. Su lengua rugosa salía de vez en cuando para limpiar con ternura el suave pelaje detrás de las delicadas orejas de la cría. Aquella pequeña criatura, a la que en su propio lenguaje silencioso llamaba Hejik, ciervo, se movió ligeramente en sueños, acurrucándose un poco más en el cálido regazo de su madre adoptiva, como si quisiera escapar de todo el frío del mundo. Sus patas temblorosas y delgadas, que aún no se habían acostumbrado al mundo, se sacudían con pequeños espasmos que delataban que estaba soñando, su diminuta cola golpeaba suavemente esa imponente garra de Luna. En el momento en que Luna sintió este toque, con ese profundo instinto protector, estrechó aún más su cuerpo alrededor de la cría como una fortaleza. El ronroneo profundo que surgía de su pecho resonaba en el silencio del bosque como una nana que calmaba todos los miedos del corzo. Esto era como un contrato silencioso y sagrado que se repetía cada mañana. Durante los últimos 3 meses, cada sol que nacía era testigo de este mundo monumental que estos dos seres, totalmente opuestos entre sí, habían construido rompiendo todas las reglas estrictas de la naturaleza. Luna lo limpiaba con toques afectuosos hasta que Hejik se despertaba, y luego se adentraban juntos en un nuevo día por los misteriosos senderos del bosque montañoso. Para el joven corzo, el mundo consistía únicamente en ese espacio seguro junto a Luna, por eso no se separaba de su madre como si fuera su sombra. Luna le enseñaba con paciencia y ternura en qué rincones secretos crecían las hierbas más frescas y nutritivas, y cómo beber agua de los arroyos dulces y helados. Cuando Hejik se quedaba dormido vulnerablemente bajo el sol de la tarde, Luna vigilaba a su lado sin parpadear ni un instante. Cada respiración de Hejik parecía curar poco a poco ese vacío profundo, silencioso e inexplicable en el alma de Luna. Desde un punto de observación oculto a 200 metros de distancia, el doctor Carlos Mendoza bajó lentamente sus binoculares usando sus manos temblorosas por el peso de emociones complejas. A pesar de llevar meses documentando cada día esta relación imposible que ignoraba todas las reglas de la naturaleza, la escena que veía aún no podía evitar que sus viejos ojos se llenaran de lágrimas. Había dedicado 30 años de su vida a la vida salvaje, hasta el punto de conocer de memoria cada roca y cada árbol de la Sierra de Guadarrama. Había consumido su vida en estas laderas heladas para salvar la especie del lince ibérico. Sin embargo, incluso sus años de experiencia no eran suficientes para aceptar esta realidad milagrosa que tenía justo enfrente. Un lince ibérico, el felino más amenazado y raro de Europa y el cazador más implacable y sigiloso de toda España, había adoptado a una cría de corzo como si fuera parte de su propia vida. A esa pequeña criatura a la que debería haber quitado la vida con sus propias manos, ahora la criaba protegiéndola de todo el mundo, desviviéndose por ella. Lo que Carlos veía no era solo una maravilla biológica, sino un ejemplo vivo de una misericordia inexplicable que florecía en el rincón más duro de la naturaleza. Sin embargo, para entender cómo Luna y Hejik empezaron a compartir este vínculo que nunca debió existir, debemos retroceder 4 meses atrás, al día en que ocurrió aquella tragedia inimaginable.
Ese año, el invierno llegó a la Sierra de Guadarrama de forma temprana y despiadada, como si buscara venganza. A finales de octubre, el frío glacial había descendido hasta los 15 grados bajo cero. Violentas tormentas de nieve habían convertido el bosque en una tumba blanca e infranqueable a la que incluso los cazadores más experimentados temían entrar. Luna apenas llevaba 6 semanas intentando dar vida a sus 3 pequeñas crías en aquel estrecho hueco que había excavado entre las enormes raíces de un viejo roble. Era una madre tan cuidadosa, tan implacable, que incluso cuando salía a cazar para alimentar a sus crías y mantener vivos esos diminutos cuerpos con su propio calor, su mente siempre estaba con sus milagros en aquel refugio oscuro. Sin embargo, la naturaleza podía volverse tan cruel como para no mirar las lágrimas ni siquiera de las madres más abnegadas. La enfermedad llegó como una sombra sigilosa, sin previo aviso. Una mañana, cuando Luna regresó de una exitosa caza realizada con gran esfuerzo, no encontró a sus crías en su estado alegre habitual, sino decaídas y ardiendo en fiebre. Su mundo empezó a resquebrajarse en ese momento. Al caer la noche, 2 de ellas dejaron de respirar a pesar del calor de su madre. La tercera, la más pequeña y debilucha, resistió un día más hasta que su diminuto corazón dio un último latido entre las enormes garras de Luna. Luna permaneció en aquel hueco oscuro durante 3 días enteros, abrazada a los cuerpos ya fríos de sus crías. Sus lamentos desgarradores que rompían el silencio del valle, más que el grito de una madre, eran como un requiem que surgía del alma del bosque. Su clamor resonó en todas las laderas hasta que su voz se apagó por completo y se sumió en un profundo silencio. El doctor Mendoza llevaba años siguiendo cada paso de Luna como parte de los esfuerzos de conservación de la población del lince ibérico. Sin embargo, cuando la señal del collar de radio en su cuello permaneció en el mismo punto durante casi una semana, un miedo oscuro cayó en el corazón del viejo doctor. Estos orgullosos habitantes de las montañas nunca permanecían inmóviles tanto tiempo a menos que hubieran recibido una herida grave, hubieran sucumbido a la muerte o hubieran vivido un desastre terrible que sacudiera sus almas. Para investigar la situación sobre el terreno, se puso en camino llevando consigo a su asistente Isabel y a 2 guardas del Seprona que conocían de memoria cada sendero de la región. Lo que encontraron al llegar a la madriguera filtrándose entre la nieve dejó una huella imborrable en el corazón de todos. Luna finalmente había salido de aquella cueva oscura, pero no quedaba rastro de aquel lince vibrante y fuerte que una vez se erigía como el señor del bosque. Era como un fantasma pálido deslizándose sobre la nieve. Había perdido una cantidad considerable de peso, y sus costillas se contaban una a una bajo su imponente pelaje moteado. Pero lo peor eran sus ojos. En su mirada había un dolor mudo tan profundo que las palabras no podrían describir, más allá de cualquier lógica. Durante las siguientes semanas, Carlos continuó observándola desde la distancia y anotó comportamientos que nunca antes había encontrado en sus años de carrera profesional y que no cabían en los informes científicos. Luna cazaba pero casi no tocaba las presas que atrapaba, era como si consumiera apenas unos bocados por obligación, solo para que su cuerpo no muriera. Y lo más desgarrador de todo eran esos sonidos que nunca se habían escuchado de un lince adulto hasta ese día. Luna lloraba en medio del frío glacial con esos maullidos agudos que las madres lince usan para llamar a sus crías. Esta llamada que resonaba en el vacío del bosque era en realidad un lamento silencioso por aquellos que nunca regresarían. Isabel, que había trabajado codo con Carlos durante 5 años sobre el comportamiento animal, comprendió de inmediato lo que significaban las señales. El cuerpo de Luna todavía estaba bajo la influencia de intensas hormonas maternas, su leche no se había secado y sus venas dolían de ternura. Cada célula de su existencia, cada instinto, gritaba por tocar a sus crías que ya no estaban en este mundo, por envolverlas. El orgulloso lince estaba encerrado en una prisión biológica sin salida. Luchaba sola tanto con el dolor físico que quemaba su cuerpo como con ese vacío emocional indescriptible que roía su alma. Luego, como si todo esto no fuera suficiente, llegó aquella terrible tormenta de nieve.
Apenas habían pasado 3 semanas desde que perdió a sus crías cuando un enorme sistema de tormentas atrapó la región despiadadamente. Los vientos que aullaban como almas furiosas en las profundidades del bosque trajeron una oscuridad blanca donde no se veía nada, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Todos los seres vivos del bosque se refugiaron en los rincones más resguardados que pudieron encontrar, se acurrucaron unos con otros para poder aferrarse a la vida contra esta furia salvaje de la naturaleza desatada. La tormenta continuó rugiendo durante 2 días y 2 noches completas. Convirtió el mundo, que ya era blanco, en una fortaleza de hielo infranqueable. Cuando los vientos finalmente callaron y esa intensa nevada terminó, el bosque despertó con un rostro completamente diferente. Las acumulaciones de nieve superaban los 3 metros en algunos puntos, y una gran parte de la reserva había quedado totalmente aislada del mundo. Carlos y su equipo pasaron el primer día inmediatamente después de la tormenta reparando sus equipos y comprobando si la estación había resistido este ataque. Solo pudieron salir la mañana del segundo día para conocer el destino de los animales que seguían. En medio de ese manto blanco donde reinaba un silencio glacial, Isabel se detuvo un momento. Fue justo en ese instante cuando encontró aquellas huellas sobre la nieve que lo cambiarían todo. Siguiendo aquel camino desolado barrido por el viento tras la tormenta, Isabel vio una firma imposible sobre la nieve. Entre las huellas imponentes y profundas de un gran lince ibérico se mezclaban huellas mucho más pequeñas, delicadas como el cristal y de doble pezuña. Eran huellas de corzo. Pero lo extraño era que estas huellas avanzaban paralelas, como si caminaran de la mano. En algunos puntos, esas pequeñas huellas desaparecían por completo, como si el corzo hubiera desafiado la gravedad y se hubiera subido al regazo del lince. Cuando la voz temblorosa de Isabel resonó en la radio, Carlos no tardó en llegar a su lado. En una hora, ambos comenzaron a seguir esos pasos misteriosos con un gran asombro e incredulidad que iba más allá de la curiosidad profesional. Las huellas los atraían hacia la zona más recóndita del bosque, donde incluso el sol temía entrar, esa región de árboles densos que era imposible de cruzar incluso con buen tiempo. Caminaron sin detenerse durante 3 horas mientras sus alientos se convertían en nubes blancas en el aire helado. Finalmente, llegaron a un saliente rocoso que se erigía como una fortaleza natural bajo los troncos gigantescos de pinos centenarios. Sus pasos se detuvieron, se les cortó la respiración. Entre las sombras tenues del refugio, se encontraron con la escena más impactante que no solo un científico, sino un ser humano podría presenciar en su vida. Luna yacía acurrucada con ternura sobre aquellas piedras frías. Contra su pecho estaba presionada una cría de corzo minúscula que, según se entendía, apenas tenía unos días y trataba de aferrarse a la vida. El lince, como si insuflara la memoria de sus crías perdidas en este ser extraño, lo limpiaba con movimientos suaves. La cría de corzo, por su parte, sin saber que estaba en el regazo de su mayor enemigo en el mundo, emitía sonidos suaves y pacíficos. Presionaba su pequeña nariz dentro de ese pelaje cálido, justo en el corazón de la confianza. 2 almas solitarias que regresaron del borde de la muerte se habían convertido en vida la una para la otra en aquel refugio glacial. Carlos, seguro de que el frío estaba jugando con su mente o de que lo que veía era una alucinación, se agarró con fuerza al brazo de Isabel para mantener el equilibrio. La ley de la naturaleza era simple: los linces no adoptan corzos, los linces comen corzos. Esta era la regla más básica e inmutable de las montañas desde hacía miles de años. Y sin embargo aquí, Luna, con el corazón destrozado por el luto de sus crías, estrechaba contra su pecho a la criatura más vulnerable y delicada del mundo. Durante casi una hora, observaron este cuadro imposible aguantando la respiración, documentaron cada momento con sus cámaras y con notas de campo tomadas con manos temblorosas. La cría era un macho y, evidentemente, se había separado de su madre durante aquella tormenta que parecía el apocalipsis. En condiciones normales, debería haber muerto en cuestión de horas en ese frío glacial. Sin embargo, el destino lo había arrastrado al territorio de Luna.
De alguna manera, en ese vacío milagroso e imposible, la ternura materna dentro del lince había logrado silenciar su naturaleza de cazador salvaje. Una tensión emocionante rompió repentinamente el silencio del bosque. Cuando Luna finalmente se dio cuenta de su presencia, su reacción cambió en segundos. El momento de paz dio paso a un proteccionismo mortal. Se puso de pie con toda su imponencia, interponiendo su propio cuerpo como un escudo entre la cría y los humanos. Su rugido feroz y poderoso, que surgía de su garganta con tal fuerza que hacía caer la nieve de las ramas superiores, resonó en todo el valle. El mensaje en su mirada era claro como el cristal. Esta cría ahora era su vida, y cualquier cosa que se atreviera a acercarse encontraría la muerte frente a ella. Carlos e Isabel se retiraron rápidamente, con el corazón golpeando sus cajas torácicas no solo por el miedo que sentían, sino por el peso de esta apropiación sagrada y salvaje que presenciaron. Cuando regresaron a la estación de investigación, pasaron toda la noche revisando grabaciones, mirando sus notas y escudriñando décadas de literatura científica sin decir una sola palabra. Sin embargo, ningún libro era suficiente para explicar esta inmensa misericordia de la que fueron testigos esa noche. En los estantes polvorientos del mundo científico, no pudieron encontrar ni una sola línea registrada sobre una situación similar. Los casos de adopción entre especies a veces se veían en cautiverio, generalmente en el mundo artificial de los animales domésticos o en situaciones especiales gestionadas por humanos. Sin embargo, en el corazón de la naturaleza salvaje, en medio de esa implacable lucha por la supervivencia, era imposible que un cazador adoptara a su propia presa. La programación biológica era como una fortaleza inexpugnable, los instintos estaban arraigados en lo más profundo de la sangre. Sin embargo, de alguna manera Luna había derribado todas estas reglas inquebrantables. Era como si, tras aquella terrible pérdida, hubiera trazado un mapa completamente diferente tejido con el luto en su alma. En las semanas siguientes, Carlos e Isabel crearon un protocolo de observación especial para poder seguir cada momento con gran rigor. Colocaron cámaras ocultas alrededor del territorio de Luna que no la inquietaran y, desde una distancia segura, observaron cada uno de sus movimientos por turnos, conteniendo el aliento. Cada fotograma que documentaban no era diferente de un milagro que desafiaba los límites de la ciencia. Luna ya había adoptado a la cría completamente como alguien propio, como parte de su propia vida. Aunque su leche estaba diseñada según las necesidades de una cría de lince, amamantaba al corzo con gran ternura y lo mantenía unido a la vida con su propio calor corporal en las gélidas noches de montaña. Incluso este sentimiento que albergaba hacia él era tan profundo que la ferocidad que mostraba al protegerlo parecía más aguda y más implacable que la que mostró con sus propias crías. Luna no solo alimentaba a esta pequeña criatura, la defendía sola contra todo el mundo a costa de su vida. Aquella pequeña cría a la que Carlos, inspirado en las leyendas españolas, llamó Hejik, respondía a Luna con una lealtad como si hubiera un vínculo de sangre entre ellos. A medida que pasaban los días, con sus patas que se volvían más firmes y daban pasos más seguros en la nieve, seguía a Luna como su sombra en cada rincón del bosque nevado. Luna, por su parte, parecía temer que esta inocencia se rompiera. Cuando salía a cazar, siempre se esmeraba en abatir a su presa muy lejos para que Hejik no fuera testigo de esa violencia implacable. Comía rápidamente la presa que atrapaba y corría al lado de la cría cuanto antes para no preocuparla. Por las noches, en aquel frío de montaña gélido e insaciable, envolvía su cuerpo gigante alrededor de la pequeña cría como un escudo protector. En esos fríos terribles que normalmente dejarían sin vida a un corzo en cuestión de horas, mantenía vivo a Hejik con el calor de sus propios latidos. Sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses, esa curiosidad científica dentro de Carlos empezó a dejar paso a una profunda preocupación. Hejik adoptaba a Luna no solo como una madre, sino como si fuera alguien de su propia especie. No tenía ese miedo fundamental que debería albergar hacia un lince,
carecía por completo de esa cautela natural que los corzos poseen para sobrevivir frente a sus cazadores. Esta situación le quitaba el sueño a Carlos, temía que este hermoso milagro de la naturaleza se convirtiera en una trampa mortal para la cría. Lo que era aún más preocupante, cuando otros corzos de su propia especie pasaban por la zona, Helgic los miraba como si fueran extraños. No encontraba una parte de sí mismo en ellos, no los reconocía como su propia familia. Isabel también vio esta espeluznante realidad personalmente durante una sesión de observación. Una pequeña manada de corzos pasó a solo 50 metros de donde Luna y Helgic descansaban en paz. Los corzos adultos, en el momento en que percibieron ese olor penetrante a lince que traía el viento, se quedaron paralizados de terror y luego salieron disparados hacia las profundidades del bosque para salvar sus vidas. Sin embargo, Helgic solo observó esta gran huida de sus congéneres con una ligera curiosidad. Luego, como si nada hubiera pasado, imitando ese gesto afectuoso que Luna le hacía cada día, volvió a limpiar la oreja puntiaguda del lince con su pequeña lengua. Aunque esta imagen les calentaba el corazón, las leyes despiadadas de la naturaleza parecían estar acechando. La belleza de esta situación contenía al mismo tiempo un peligro difícil de describir que ambos temían confesar. Este vínculo imposible era como caminar sobre una fina capa de hielo que podía romperse en cualquier momento. Una noche, mientras revisaba las grabaciones del día en la estación de investigación, Isabel sacó de entre el silencio esa preocupación que llevaba días royendo sus mentes. Si Helgic seguía sintiéndose como un lince, si creía que la única familia que tenía en el mundo era Luna, ¿qué pasaría cuando creciera? Los corzos macho, por su naturaleza, eran seres condenados a vivir de forma independiente y a quedarse solos algún día para encontrar a sus propias parejas. Sin embargo, Helgic no estaba aprendiendo a huir para sobrevivir, sino a refugiarse, sentía una confianza tan profunda hacia la especie que debería ser su mayor verdugo que le entregaba su vida. Carlos no tenía respuesta. Aunque había dedicado su vida a descifrar el comportamiento animal, todos los datos científicos en su mano se quedaban mudos ante esta escena. No había ningún artículo, ninguna investigación ni ninguna hoja de ruta que pudieran seguir que les dijera qué hacer. Probablemente era un secreto que la naturaleza salvaje no había mostrado antes a ningún ser humano, tal vez guardado durante 1000 años, y no tenían la más mínima idea de cómo terminaría. Sin embargo, cuando el invierno empezó a convertirse lentamente en primavera, mientras las nieves se derretían y la tierra despertaba, Helgic empezó a desprenderse de aquel estado de cría minúscula e indefensa. Se estaba convirtiendo en un corzo joven y brioso en cuya cabeza aparecían los primeros rastros de sus cuernos. Justo durante este cambio, tanto Carlos como Isabel empezaron a notar aquello terrible que les helaba la sangre. Luna no solo le estaba enseñando a Helgic a caminar por las laderas nevadas o a beber agua de los arroyos congelados. Le estaba inculcando una idea errónea que en realidad podría ser su fin. Que los linces eran seguros, que las garras podían ofrecer ternura y que aquel miedo sagrado que ha mantenido vivos a los corzos durante siglos era innecesario. Luna, con ese amor abrumador y envolvente, estaba creando sin darse cuenta un ser indefenso que no podría respirar ni un segundo en la naturaleza salvaje sin ella. La pregunta que roía la mente de ambos era simple pero devastadora: ¿qué haría Luna cuando finalmente se enfrentara a esta realidad? ¿Acallaría para siempre su ternura de madre herida a su naturaleza salvaje, o aquel cazador implacable dentro de ella se daría cuenta repentinamente un día de esa fría realidad que los biólogos ya conocían? Para que Helgic pudiera sobrevivir, Luna tendría que terminar rompiéndole el corazón. Tendría que destruir con sus propias manos ese vínculo imposible que habían tejido punto por punto en cada respiración durante meses. Tendría que convertirse en ese monstruo terrible al que su cría nunca temió, incluso al que limpió la oreja con amor, tendría que convertirse en un verdadero lince. Ni Carlos ni Isabel sabían si Luna podría pagar este alto precio, ni siquiera si entendería que debía hacerse este sacrificio cruel. No sabían si se estaba preparando una tragedia silenciosa en las profundidades del bosque,
o si el amor pondría de rodillas incluso a la regla más estricta de la naturaleza. La primavera llegó a la Sierra de Guadarrama con una explosión de vida que transformó el paisaje blanco en un lienzo de verdes y dorados. La nieve se derritió en arroyos caudalosos, flores silvestres brotaron del suelo descongelado y el bosque se llenó con los sonidos de aves que regresaban de sus migraciones al sur. Para la mayoría de los animales, era un tiempo de renovación y abundancia. Pero para Luna y Ciervo, marcó el comienzo de un periodo que pondría a prueba la fuerza de su vínculo imposible. Ciervo había crecido considerablemente durante los meses de invierno. Lo que había sido un cervatillo frágil que pesaba apenas 5 kilogramos ahora se erguía como un joven corzo que se acercaba a los 30 kilogramos, con patas que se volvían más largas y fuertes cada día. Las manchas blancas que habían salpicado su pelaje comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por la coloración marrón rojiza más rica de un corzo adolescente. Más notablemente, pequeñas astas habían comenzado a desarrollarse en su cabeza, diminutas protuberancias que eventualmente crecerían hasta convertirse en la magnífica cornamenta que los machos adultos exhibían. Pero a pesar de estos cambios físicos que marcaban su maduración, el comportamiento de Ciervo permanecía claramente juvenil. Seguía a Luna por todas partes, presionando su cuerpo contra su costado cuando caminaban, acicalando su rostro con su lengua, e incluso intentando amamantarse de ella a pesar de ser demasiado grande para tal comportamiento. Lo más preocupante para Carlos e Isabel, quienes continuaban sus diligentes observaciones, era que Ciervo no mostraba absolutamente ningún interés en otros corzos. La migración primaveral trajo docenas de corzos a través de la reserva, moviéndose a elevaciones más altas donde la nueva vegetación proporcionaba alimento abundante. Carlos e Isabel documentaron al menos 8 encuentros separados donde manadas pasaron cerca de Luna y Ciervo. En cada instancia, los corzos salvajes se congelarían al captar el olor del lince, sus cuerpos rígidos con el miedo primordial que había mantenido viva a su especie durante millones de años. Luego saldrían disparados, estrellándose contra la maleza en una fuga desesperada. Y en cada instancia, Ciervo simplemente los observaba irse, a veces con la cabeza inclinada en confusión, antes de volver su atención a Luna. No reconocía el miedo en sus ojos. No entendía por qué huían de la única criatura en el bosque en quien más confiaba. Para Ciervo, Luna no era una depredadora. Era madre, protectora y el centro completo de su mundo. Una tarde a finales de abril, Carlos presenció algo que cristalizó sus crecientes preocupaciones. Estaba observando desde su posición oculta habitual cuando un joven corzo macho, probablemente no más de un año mayor que Ciervo, vagó hacia el claro donde Luna y Ciervo estaban descansando. El joven macho, con sus astas todavía en terciopelo, comenzó a pastar la hierba fresca, aparentemente inconsciente de la presencia del lince debido a la dirección del viento. Ciervo lo notó inmediatamente y, por primera vez desde su adopción, mostró interés en otro corzo. Se levantó de donde había estado acostado contra el costado de Luna y dio varios pasos hacia el joven macho, sus orejas hacia adelante con curiosidad. Carlos sintió una oleada de esperanza. Quizás los instintos naturales de Ciervo finalmente estaban comenzando a afirmarse. Quizás reconocería a su propia especie y daría el primer paso hacia la independencia. Pero entonces Luna se movió. La Lens estaba de pie en un instante, colocando su cuerpo masivo entre Ciervo y el joven macho. Soltó un gruñido de advertencia bajo que hizo que el corzo salvaje huyera en pánico. Ciervo, asustado por la reacción de su madre, rápidamente retrocedió a su lado, presionándose contra sus patas en busca de consuelo. Luna inmediatamente se suavizó, acicalándolo con su lengua áspera y haciendo los suaves sonidos ronroneantes que usaba para consolarlo. Carlos entendió lo que había sucedido. Luna había interpretado la curiosidad de Ciervo no como comportamiento social natural, sino como una amenaza potencial. En su mente, el joven macho era un extraño que podría dañar a su hijo adoptivo. Había hecho lo que cualquier madre protectora haría, había eliminado el peligro percibido.
Pero al hacerlo, también había reforzado la dependencia de Ciervo en ella y había impedido aún más que formara cualquier conexión con su propia especie. Isabel se unió a Carlos esa noche en la estación de investigación y pasaron horas discutiendo lo que habían presenciado. La situación se estaba volviendo más compleja con cada semana que pasaba. Los instintos maternales de Luna eran tan fuertes que estaba previniendo activamente que Ciervo socializara con otros corzos. Y Ciervo, nunca habiendo aprendido la cautela natural que mantenía vivos a los corzos, no veía razón para buscar a su propia especie. Tenía todo lo que necesitaba con Luna. Pero la naturaleza tenía otros planes. Y esos planes no incluían corzos que pensaban que eran linces. La primera prueba real llegó a principios de mayo, cuando un joven lince ibérico macho comenzó a marcar territorio que se superponía con el rango de Luna. Su nombre, al menos entre los investigadores, era Ibero, y tenía aproximadamente 4 años, lo suficientemente mayor como para estar estableciendo su propio territorio pero lo suficientemente joven como para ser agresivo al respecto. Carlos había estado rastreando a Ibero durante 2 años y sabía que era confiado y audaz, el tipo de lince que no retrocedería ante una confrontación. El encuentro inevitable sucedió en una mañana cálida cuando Luna había llevado a Ciervo a beber en un arroyo que formaba el límite entre territorios. Ambos estaban bebiendo, sus cabezas bajadas hacia el agua clara, cuando Ibero emergió del bosque en la orilla opuesta. El joven macho se congeló, sus ojos amarillos inmediatamente fijándose en Luna. Los linces eran animales solitarios, y encuentros inesperados entre adultos típicamente eran asuntos breves y tensos. Machos y hembras solo se toleraban mutuamente durante la temporada de apareamiento, e incluso entonces los encuentros podían volverse violentos. Pero este encuentro estaba complicado por la presencia de Ciervo. La mirada de Ibero cambió de Luna al joven corzo parado junto a ella, y sus pupilas se dilataron con interés. Para él, Ciervo no era un miembro de la familia de Luna. Ciervo era presa. Presa fácil, parada al descubierto sin ninguna señal del miedo que normalmente hacía que los corzos fueran tan difíciles de atrapar. El lenguaje corporal de Ibero cambió inmediatamente, pasando de una postura territorial a un enfoque depredador. Bajó la cabeza, sus músculos tensándose mientras se preparaba para cruzar el arroyo. Luna lo vio instantáneamente. Se movió con una velocidad que sorprendió incluso a Carlos, quien estaba observando desde 300 metros de distancia a través de sus binoculares. Chapoteó a través del agua, poniéndose directamente entre Ibero y Ciervo, y soltó un rugido que resonó por todo el valle. No era una advertencia. Era una declaración de guerra. Cualquier lince que quisiera dañar a su bebé tendría que pasar sobre ella primero. Ibero, sorprendido por la ferocidad de su respuesta, dio un paso atrás. Los linces machos generalmente eran más grandes que las hembras, pero la rabia maternal de Luna la hacía formidable. Sus garras estaban completamente extendidas, sus dientes descubiertos, y cada músculo en su cuerpo estaba enrollado y listo para luchar hasta la muerte. Durante un largo momento, los dos linces se miraron fijamente a través del arroyo, mientras Ciervo permanecía detrás de su madre, completamente ajeno al peligro en que había estado. Finalmente, Ibero retrocedió. Era joven y fuerte, pero no lo suficientemente tonto como para pelear contra una madre protegiendo a su descendencia. Con una última mirada a Ciervo, se dio vuelta y desapareció de nuevo en el bosque. Pero Carlos sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que otro depredador no fuera tan fácilmente disuadido. En las semanas que siguieron, Luna se volvió aún más protectora de Ciervo. Lo mantenía más cerca de su guarida, salía menos frecuentemente y mostraba señales crecientes de estrés. Su territorio estaba siendo desafiado por la presencia de Ibero, pero no podía permitirse participar en las batallas territoriales que normalmente resolverían tales conflictos. No podía dejar a Ciervo solo para defender sus fronteras, y no podía llevarlo con ella a una pelea. Isabel notó algo más durante este periodo. Luna había dejado de cazar regularmente.
Estaba perdiendo peso nuevamente, sus costillas comenzando a mostrarse bajo su pelaje. Cuando Carlos le pidió a Isabel que revisara las grabaciones de sus cámaras de rastro, la razón se hizo clara. Luna estaba matando presas, pero no estaba comiendo mucho de ella. En cambio, estaba trayendo las presas de vuelta a Ciervo. Pero Ciervo era un corzo. No podía comer carne. El joven corzo olisqueaba los cadáveres que su madre le traía, claramente tratando de complacerla mostrando interés, pero eventualmente se alejaba para pastar hierba y hojas. Luna entonces consumía pequeñas porciones de su presa antes de abandonar el resto. Estaba tan enfocada en proveer para Ciervo de la manera en que habría provisto para cachorros de lince, que no se estaba alimentando adecuadamente a sí misma. La situación se estaba volviendo insostenible, y ambos investigadores lo sabían. Luna se estaba agotando tratando de ser tanto un lince como la madre de un corzo. Estaba fallando en establecer límites territoriales apropiados, fallando en mantener su propia nutrición, y fallando en preparar a Ciervo para la independencia. Y Ciervo, creciendo más grande y más visible cada día, se estaba convirtiendo en un objetivo cada vez más atractivo para otros depredadores que no compartían los instintos protectores de su madre. Una noche a mediados de mayo, Carlos tomó una decisión que sabía que Isabel argumentaría en contra. Decidió intervenir. No directamente, pero sutilmente. Establecería estaciones de alimentación alrededor del territorio de Luna con vegetación apropiada para corzos, heno de alta calidad, suplementos minerales especiales y los tipos de plantas que los corzos monteses necesitaban para una nutrición adecuada. Si Ciervo pudiera obtener alimento adecuado sin que Luna necesitara cazar tan frecuentemente, quizás aliviaría algo de la presión sobre la lince en dificultades. Isabel argumentó en contra, tal como Carlos había predicho. Eran investigadores, insistió, no cuidadores. Su trabajo era observar y documentar, no interferir con procesos naturales. Pero Carlos contrarrestó que no había nada natural en esta situación. Luna y Ciervo ya habían desafiado cada regla de la naturaleza. Una intervención más, un pequeño acto de asistencia, podría darles una oportunidad de sobrevivir lo que debería haber sido imposible. Llegaron a un compromiso. Establecerían las estaciones de alimentación, pero monitorearían cuidadosamente para asegurarse de que no estaban creando dependencia ni atrayendo otros animales que pudieran amenazar a Ciervo. Las estaciones fueron colocadas en ubicaciones estratégicas alrededor del territorio de Luna, ocultas de la observación casual pero accesibles para un corzo que pasaba sus días explorando el bosque. Ciervo encontró la primera estación en 2 días. Carlos e Isabel observaron a través de cámaras ocultas mientras el joven corzo descubría la pila de vegetación fresca y comenzaba a comer con placer obvio. Lo que sucedió después los sorprendió a ambos. Después de alimentarse durante varios minutos, Ciervo regresó a donde Luna estaba descansando e hizo vocalizaciones suaves, como si tratara de contarle sobre su descubrimiento. La Lens lo siguió de regreso a la estación de alimentación, lo observó comer por un momento y luego se acostó cerca en una postura relajada. Era como si entendiera que Ciervo había encontrado comida apropiada para él y ya no necesitaba traerle cadáveres que no podía comer. Durante las siguientes semanas, Ciervo comenzó a visitar las estaciones de alimentación regularmente y Luna comenzó a cazar apropiadamente para sí misma nuevamente. Su peso se estabilizó y algo del estrés pareció aliviarse de su comportamiento. Pero el alivio fue temporal. Porque a medida que la primavera progresaba hacia el verano, surgió un nuevo problema, uno que Carlos e Isabel no habían anticipado pero deberían haber previsto. Ciervo estaba entrando en la adolescencia. Y con la adolescencia vinieron cambios que iban más allá del crecimiento físico. Los corzos machos, al alcanzar la madurez sexual, se volvían territoriales y competitivos. Se involucraban en combates de práctica con otros machos, establecían jerarquías y aprendían los comportamientos sociales complejos que eventualmente los ayudarían a asegurar parejas.
Estas eran etapas de desarrollo cruciales, programadas en su biología por millones de años de evolución. Pero Ciervo no tenía otros machos con quienes practicar. No tenía jerarquía de manada que navegar. No tenía padre ni machos mayores de quienes aprender. Todo lo que tenía era Luna. Y Luna no podía enseñarle cómo ser un corzo. La frustración comenzó a manifestarse de maneras perturbadoras. Ciervo comenzó a mostrar comportamiento agresivo hacia objetos inanimados, cargando contra árboles, golpeando rocas con sus astas en desarrollo, y haciendo vocalizaciones que sonaban más como ira que comunicación. Luna, confundida por estos comportamientos, intentaba consolarlo de la manera en que consolaría a un cachorro de lince. Pero sus esfuerzos solo parecían agitarlo más. Isabel reconoció las señales inmediatamente. Ciervo estaba experimentando un desarrollo adolescente normal, pero sin salidas apropiadas para sus instintos. Necesitaba desafiar y ser desafiado por otros machos de su especie. Necesitaba aprender los límites y protocolos de la sociedad de los corzos. Sin estas experiencias, nunca podría funcionar como un adulto independiente. Una tarde, Carlos e Isabel presenciaron algo que los sacudió a ambos hasta el núcleo. Un corzo macho maduro, sus astas completamente desarrolladas y su cuerpo marcado por años de batallas territoriales, vagó hacia el territorio de Luna. Ciervo lo vio desde la distancia y, en lugar de mostrar sumisión o huir como un macho joven debería al encontrarse con un macho dominante, cargó directamente hacia él con sus pequeñas astas bajadas. El macho maduro, sorprendido por este comportamiento suicida, fácilmente esquivó la carga torpe de Ciervo y contraatacó con un golpe que envió al corzo más joven rodando hacia la maleza. Antes de que el macho pudiera seguir con un ataque más serio, Luna estaba allí, rugiendo con tal furia que el corzo maduro huyó inmediatamente. Fue hacia Ciervo, quien estaba aturdido pero no gravemente herido, y comenzó a acicalarlo ansiosamente. Pero Carlos vio algo en los ojos de Luna que no había visto antes. Era reconocimiento. Reconocimiento doloroso. Por primera vez desde adoptar a Ciervo, Luna parecía entender que no podía protegerlo de todo. Podía ahuyentar depredadores y defenderlo de desafíos territoriales, pero no podía enseñarle cómo ser lo que estaba destinado a ser. Esa noche, de vuelta en la estación de investigación, Carlos e Isabel tomaron una decisión. Llamarían pidiendo ayuda. Contactarían al director de la reserva y reunirían un equipo de especialistas en comportamiento animal y veterinarios. Juntos desarrollarían un plan para separar gradualmente a Ciervo de Luna e introducirlo en un ambiente controlado donde pudiera aprender a socializar con otros corzos. Pero antes de que pudieran hacer llamadas o finalizar planes, la naturaleza intervino una vez más. La mañana siguiente, Carlos recibió una alerta de una de sus cámaras de rastro. Múltiples fotogramas habían sido capturados durante la noche mostrando un gran lince macho merodeando los bordes del territorio de Luna. Pero no era íbero. Este era un macho más viejo, más grande, uno que Carlos había estado rastreando durante años y sabía que era uno de los linces más dominantes en toda la reserva. Su nombre era Cazador, y era notorio por su tamaño, fuerza y completa intolerancia de cualquier otro lince en su dominio. Cazador aparentemente había decidido que el territorio de Luna, con sus abundantes presas y zonas de caza privilegiadas, haría una excelente adición a su propio rango. Y no sería disuadido por instintos maternales o adopciones inusuales. Si Luna no se iba voluntariamente, la obligaría a irse. Y si un joven corzo quedaba atrapado en el fuego cruzado, eso era simplemente el camino de la naturaleza salvaje. La guerra por el territorio de Luna, y por la vida de Ciervo, había comenzado. Cazador hizo conocer su presencia gradualmente, como una tormenta construyéndose en el horizonte. Durante 3 días patrulló los límites del territorio de Luna, dejando marcas de olor y arañazos de garras en árboles que servían como advertencias inconfundibles.
Carlos e Isabel rastrearon sus movimientos obsesivamente, observando cómo el masivo macho apretaba su círculo alrededor del área donde Luna y Ciervo pasaban la mayor parte de su tiempo. Cazador no tenía prisa. No necesitaba apresurarse. El tiempo estaba de su lado, y sabía que eventualmente Luna tendría que pelear o huir. Luna también lo sabía. Carlos observó cambios en su comportamiento que hablaban de profunda ansiedad. Mantenía a Ciervo aún más cerca que antes, apenas dejándolo salir de su vista. Dormía en intervalos cortos, constantemente alerta ante cualquier señal de intrusión. Cuando cazaba, lo hacía con velocidad frenética, abatiendo presas rápidamente y regresando a Ciervo antes de que el sol pudiera moverse más que unos pocos grados a través del cielo. Sus ojos, una vez tan tranquilos y contentos cuando vigilaba a su hijo adoptivo, ahora tenían una ferocidad que sugería que estaba siendo empujada más allá de sus límites. En el cuarto día, Cazador cruzó el límite. Carlos estaba monitoreando las cámaras ocultas cuando vio al masivo macho entrar en el corazón del territorio de Luna justo después del amanecer. Cazador era enorme, fácilmente 50% más grande que Luna, con hombros que ondulaban con músculo y cicatrices que contaban la historia de incontables batallas ganadas. Se movía por el bosque con absoluta confianza, marcando árboles y rocas mientras avanzaba, reclamando la tierra como propia. No solo estaba desafiando a Luna. La estaba borrando. Luna encontró sus marcas en una hora. Carlos observó a través de sus binoculares mientras ella se acercaba a uno de los árboles marcados, olisqueaba el olor fresco y soltaba un rugido de furia y desesperación. Ciervo, que había estado pastando cerca, inmediatamente corrió a su lado, presionando su cuerpo contra sus patas con preocupación. Luna lo acicaló brevemente, luego tomó una decisión que Carlos sabía era inevitable. Necesitaba confrontar a Cazador, pero no podía llevar a Ciervo con ella a una pelea que solo podía terminar en muerte para uno de los linces. Por primera vez desde adoptar al joven corzo, Luna lo dejó solo. Guió a Ciervo hacia un denso matorral de arbustos cerca de su guarida, usando su cuerpo para empujarlo hacia la parte más profunda de la maleza. Hizo sonidos que Carlos nunca la había escuchado hacer antes, vocalizaciones urgentes y autoritarias que parecían decirle a Ciervo que se quedara escondido y permaneciera callado. El joven corzo, confundido y asustado por el comportamiento de su madre, intentó seguirla cuando se dio vuelta para irse. Pero Luna lo detuvo con un gruñido bajo, el primer sonido verdaderamente amenazante que le había dirigido. Ciervo se congeló, sus ojos muy abiertos con shock. Nunca había estado en el extremo receptor de la agresión de Luna. No entendía que había hecho malo porque su madre de repente lo estaba tratando así. Pero se quedó en los arbustos, temblando, mientras Luna desaparecía en el bosque para enfrentar la amenaza que había invadido su mundo. La pelea entre Luna y Cazador duró menos de 5 minutos, pero se sintió eterna para aquellos que la presenciaron. Carlos e Isabel, que se habían apresurado a posicionar cámaras cerca de la zona de conflicto, capturaron imágenes que los perseguirían por el resto de sus vidas. Cazador era más grande y más fuerte, pero Luna luchaba con la ferocidad desesperada de una madre protegiendo a sus crías. Golpeaba rápido y duro, usando su tamaño más pequeño y mayor agilidad para evitar sus ataques más devastadores mientras aterrizaba golpes propios. Pero Cazador tenía décadas de experiencia en combate, y no era fácilmente vencido. Absorbió sus ataques, resistió su furia, y lentamente comenzó a abrumarla con su fuerza superior. En minutos, Luna estaba sangrando por múltiples heridas, sus movimientos volviéndose más lentos y más defensivos. Estaba perdiendo, y ambos lo sabían. Entonces, desde los arbustos a 300 metros de distancia, llegó un sonido que lo cambió todo. Ciervo estaba llamando a su madre. El joven corzo, aterrorizado por su ausencia prolongada y los sonidos de batalla resonando por el bosque, había dejado su escondite y estaba gritando con balidos agudos de angustia. El sonido se llevó claramente a través del aire matutino, y la cabeza de Cazador giró hacia él con interés depredador.
rompió su ataque contra Luna y se volvió hacia la dirección de los llamados de ciervo, su lenguaje corporal cambiando de agresión territorial a modo de caza. Luna, a pesar de sus heridas, se movió entre Cazador y la fuente del sonido. Rugió otra vez, pero esta vez había algo diferente en el sonido. No era solo furia. Era súplica. Estaba rogándole a Cazador que tomara el territorio, que tomara todo, pero que dejara a su bebé en paz. Cazador la estudió durante un largo momento, sus ojos amarillos calculadores. Luego hizo algo inesperado. Se dio vuelta y se alejó caminando. No lejos, solo hasta el borde del claro, donde se sentó y comenzó a acicalarse las patas como si la pelea hubiera sido meramente un inconveniente menor. Su mensaje era claro, había ganado el territorio. No mataría a Luna, al menos no hoy. Pero ella ya no era bienvenida aquí. Y tampoco lo era el corzo que había adoptado tan tontamente. Luna cojeó de vuelta a donde Ciervo estaba escondido, sus heridas sangrando pero no fatales. El joven corzo corrió a su lado, intentando acicalar sus lesiones con su pequeña lengua, haciendo sonidos de angustia y confusión. Luna permitió sus ministraciones por un momento, luego comenzó a guiarlo lejos de su antiguo territorio, lejos del único hogar que había conocido. Carlos e Isabel siguieron a distancia, documentando todo mientras sus corazones se rompían por ambos animales. Sabían lo que esto significaba. Luna había perdido su territorio, y los linces desplazados raramente sobrevivían por mucho tiempo. Sin zonas de caza establecidas y la seguridad de terreno familiar, tendría dificultades para encontrar suficiente comida. Y con Ciervo todavía dependiendo de ella para protección, sus posibilidades de supervivencia caían aún más. Durante la siguiente semana, Luna y Ciervo vagaron por el bosque, moviéndose a través de territorios que pertenecían a otros depredadores y no ofrecían seguridad. Luna intentaba cazar, pero sus heridas la hacían lenta e ineficaz. Logró abatir un jabalí joven, pero el esfuerzo la agotó tan completamente que apenas podía moverse durante 2 días después. Ciervo se quedaba a su lado, pastando cualquier vegetación que pudiera encontrar, pero su propia condición estaba deteriorándose. Sin acceso regular a las estaciones de alimentación y la seguridad del territorio establecido, estaba perdiendo peso y volviéndose cada vez más nervioso. Fue durante este periodo de vagabundeo desesperado que algo cambió en Luna. Carlos lo notó primero durante una sesión de observación. Luna estaba mirando a Ciervo pastar en un pequeño claro, y su expresión era diferente. Todavía había amor en sus ojos, todavía feroz protección, pero también había algo más. Algo que parecía casi como tristeza. Isabel también lo vio. Luna estaba comenzando a entender lo que Carlos e Isabel habían sabido durante meses. Al proteger a Ciervo de cada peligro, al amarlo tan completamente, había creado un corzo que no podía sobrevivir sin ella. Y ahora, debilitada y desplazada, ya no podía proporcionar la protección que él necesitaba. Su amor se había convertido en su mayor vulnerabilidad. Esa realización pareció romper algo en Luna. Pero también aclaró algo esencial. Si verdaderamente amaba a Ciervo, si verdaderamente quería que sobreviviera, tendría que hacer lo más difícil que cualquier madre podría hacer. Tendría que enseñarle a temerle. Tendría que romper el vínculo que los había sostenido a ambos. Tendría que convertirse en el monstruo que él nunca había aprendido a reconocer. El proceso comenzó lentamente al principio. Luna simplemente dejó de acicalar a Ciervo cuando se acercaba a ella. Luego comenzó a alejarse cuando intentaba presionarse contra su costado. Estos pequeños rechazos confundieron y lastimaron al joven corzo, quien no entendía por qué su madre de repente se estaba alejando de él. La seguía más insistentemente, tratando de restablecer la cercanía física que siempre habían compartido. Pero Luna se alejaba o le daba la espalda. La angustia de Ciervo crecía con cada rechazo. Dejó de comer regularmente. Se volvió agitado y vocal, llamando a Luna incluso cuando estaba justo a su lado.
Estaba experimentando ansiedad de separación a pesar del hecho de que no estaban realmente separados. Su mundo entero se estaba desmoronando, y no podía entender por qué. Carlos quería intervenir. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que hiciera algo, que tranquilizara a ambos animales y los transportara a algún lugar seguro donde pudieran vivir sus días juntos. Pero Isabel lo detuvo. Esta era la elección de Luna, argumentó. La lince de alguna manera había entendido lo que necesitaba hacerse y tenían que dejarla hacerlo, sin importar cuán doloroso fuera presenciarlo. La lección real llegó en una mañana a finales de junio, cuando el bosque estaba vivo con la abundancia del verano. Luna llevó a Ciervo a un claro donde una pequeña manada de corzos estaba pastando. Por primera vez en meses, se posicionó a favor del viento de la manada, para que no captaran su olor. Le estaba mostrando a Ciervo su propia especie, dejándolo ver a los corzos viviendo como los corzos deberían vivir, alertas, independientes y sobreviviendo sin madres lince que los protegieran. Ciervo observó a la manada con interés, pero no mostró inclinación a acercarse a ellos. ¿Por qué lo haría? Tenía a su madre. No necesitaba nada más. Pero entonces Luna hizo algo que Carlos e Isabel habían estado temiendo. Se levantó de donde había estado acostada y enfrentó a Ciervo directamente. Su postura cambió, pasando de maternal a depredadora. Sus orejas se aplanaron contra su cabeza, sus ojos se estrecharon, y gruñó bajo y amenazante directamente al joven corzo que amaba más que su propia vida. Ciervo se congeló, sus ojos muy abiertos con shock y confusión. Dio un paso tentativo hacia Luna, haciendo sonidos suaves que parecían preguntar qué estaba mal, por qué estaba enojada, qué había hecho. Pero Luna no se suavizó. Dio un paso hacia él, su gruñido profundizándose, y por primera vez en su relación, le mostró sus dientes en una exhibición de pura agresión. El joven corzo tropezó hacia atrás, sus patas temblando con un miedo que nunca había sentido antes. Luna siguió viniendo, siguió gruñendo, siguió siendo todo lo que le había enseñado que no era. Era aterradora. Era peligrosa. Era la depredadora de la que nunca había aprendido a huir. Y con cada paso que ella daba hacia él, Ciervo daba un paso atrás, su cuerpo finalmente respondiendo a instintos que habían estado latentes desde el día en que ella lo adoptó. Entonces Luna se lanzó. No lo tocó. Su control fue perfecto, su golpe deteniéndose a centímetros de su cuerpo. Pero Ciervo no sabía eso. Todo lo que vio fue a su madre, su protectora, su mundo entero, atacándolo con garras extendidas y colmillos descubiertos. El terror que lo inundó fue puro y absoluto. Rompió a través de cada comportamiento aprendido, cada falso sentido de seguridad, cada concepto erróneo sobre lo que él era y lo que ella era. Ciervo corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, estrellándose a través de la maleza en pánico ciego, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría explotar. Detrás de él podía escuchar a Luna rugiendo y persiguiendo, y el sonido lo impulsaba a velocidad aún mayor. Corrió pasando la manada de corzos que pastaba, quienes se dispersaron ante su aproximación pero luego se reagruparon a una distancia segura. Corrió hasta que sus patas ardieron y sus pulmones gritaron y no pudo correr más. Y entonces se detuvo y se volvió, esperando ver a la lince descendiendo sobre él para la matanza. Pero Luna no estaba allí. Había parado en el borde del claro, su cuerpo masivo ahora visible para la manada de corzos que estaba entre ellos. Ya no lo estaba persiguiendo. Simplemente estaba mirando, sus costados agitándose con agotamiento o dolor o ambos. Durante un largo momento, Ciervo y Luna se miraron fijamente el uno al otro a través de la extensión del claro. El joven corzo, su cuerpo todavía temblando de miedo, sintió algo cambiar dentro de él. La manada de corzos estaba más cerca de él que la lince. Lo estaban mirando con reconocimiento, con aceptación, con comprensión. Eran su especie. Y por primera vez en su vida, Ciervo entendió lo que eso significaba. Luna permaneció donde estaba,
sin hacer movimiento para acercarse o retirarse. Le había enseñado la lección que necesitaba enseñar. Le había mostrado que los linces eran peligrosos, que no podía depender de ellos, que su supervivencia requería que estuviera con su propia especie. El amor entre ellos no había cambiado. Pero la relación había sido transformada para siempre por necesidad y sabiduría. Lentamente, vacilantemente, la manada comenzó a alejarse, dirigiéndose hacia terreno más alto donde la hierba era más verde. No corrieron. No huyen en pánico. Simplemente se movieron como los corzos se mueven, con la confianza cautelosa de herbívoros que entendían su lugar en el bosque. Y después de un momento de vacilación, después de una última mirada a la lince que había sido su mundo entero, Ciervo lo siguió. No quería. Cada paso lejos de Luna se sentía como traición, se sentía como abandono, se sentía como el peor tipo de dolor. Pero siguió caminando, siguió siguiendo a la manada, siguió eligiendo la supervivencia sobre el amor que lo había salvado y ahora tenía que liberarlo. Los otros corzos lo aceptaron en su grupo sin ceremonia ni vacilación. Él era uno de ellos. Siempre había sido uno de ellos. Solo le había tomado meses aprender esa verdad. Luna observó hasta que Ciervo desapareció sobre la cresta con la manada, su pelaje jaspeado mezclándose perfectamente con los de sus compañeros. Luego se dio vuelta y caminó en la dirección opuesta, sus movimientos lentos y pesados con un dolor que iba más allá de las heridas físicas. Lo había salvado 2 veces, se dio cuenta Carlos. Una vez cuando lo había acogido durante la ventisca y una vez cuando lo había ahuyentado bajo el sol del verano. Ambos actos nacieron del mismo amor maternal feroz, pero solo el segundo lo mantendría vivo. Carlos e Isabel continuaron monitoreando a ambos animales durante los siguientes meses. Ciervo se integró exitosamente en la manada, aprendiendo los comportamientos sociales que debería haber aprendido desde el nacimiento. Sus instintos naturales, latentes durante tanto tiempo, emergieron completamente. Se volvió cauteloso con los depredadores, sumiso a los machos dominantes, y eventualmente comenzó su propio viaje hacia la madurez e independencia. En un año, era indistinguible de cualquier otro corzo salvaje, excepto para los investigadores que conocían su historia imposible. Luna eventualmente se recuperó de sus heridas y estableció nuevo territorio en un área menos disputada de la reserva. Nunca tomó otra pareja. Nunca tuvo más crías. Pero las cámaras de Carlos la capturaron una tarde, parada en el borde de un claro, observando una manada de corzos pastar a la distancia. Uno de ellos, un joven macho con astas en desarrollo, levantó la cabeza y la miró directamente durante un largo momento antes de volver a pastar. Estaban demasiado lejos para que Carlos estuviera seguro, pero creía que era Ciervo. Y creía que en ese breve intercambio de miradas se habían reconocido mutuamente una última vez. Al final, esta historia no es realmente sobre un lince y un corzo. Es sobre la naturaleza del amor mismo y las elecciones terribles que el amor a veces demanda. Luna amó a Ciervo lo suficiente como para salvarlo de la muerte por frío. Pero más importante, lo amó lo suficiente como para salvarlo de la vida que su protección había creado. Lo amó lo suficiente como para romper su corazón para que pudiera sobrevivir. Lo amó lo suficiente como para convertirse en el monstruo que nunca había sido, para que él pudiera aprender a temer a los monstruos que lo matarían. Esa es la lección que trasciende especies. Esa es la verdad que nos mueve hasta las lágrimas. El amor real no se trata de mantener a quienes apreciamos cerca y seguros a toda costa. El amor real se trata de reconocer cuando nuestra protección se convierte en una prisión, cuando nuestra devoción se vuelve destructiva, y tener el coraje de dejar ir incluso cuando dejarlo ir nos destruye. Luna no dejó de ser la madre de Ciervo cuando lo ahuyentó. Se convirtió en su madre en el sentido más verdadero y doloroso, poniendo su supervivencia por encima de su propia felicidad, su futuro por encima de su presente, y su libertad por encima del vínculo que los había sostenido a ambos.
En los bosques congelados de la Sierra de Guadarrama, una lince llora por el hijo que tuvo que perder para salvar. Y en algún lugar de esos mismos bosques, un corzo vive libre porque su madre lo amó más de lo que se amaba a sí misma. Su historia continúa, no juntos, pero conectados para siempre por el sacrificio imposible que permitió que ambos sobrevivieran. La historia termina aquí. No olviden suscribirse y dar me gusta. Nos vemos.